Bien, buenas noches, profesor. Voy a iniciar mi exposición con el modelo sistémico en la intervención en familiar. Y bueno, para ello voy a compartir la siguiente diapositivas. Es una presentación en PowerPoint y con la cual quiero iniciar. Bueno, esto es parte de la materia de trabajo social, de la licenciatura en trabajo social, que se llama modelo sistémico en intervención familiar. Como parte de la carrera del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Okay. Bueno, este es el contenido que vamos a tener durante la exposición, que es la definición del modelo sistémico, el modelo sistémico como método de intervención, los modelos, el psicoanálisis y el enfoque sociocultural como parte de los antecedentes, los factores sociohistóricos, los nuevos modelos conceptuales, el modelo sistémico en Palo Alto, una de las escuelas más importantes que tuvo grandes atribuciones en este modelo, sus propiedades, otras dos escuelas más que contribuyeron al desarrollo de este modelo y por último, las conclusiones. Bien. Uh -huh. Ok. Entonces, bueno, el modelo sistémico en la intervención familiar, pues primero tenemos que surge en 1950 y podemos definirlo como un análisis o una intervención, o ambas, terapéutica, que analiza la estructura familiar para entender una problemática determinada. El modelo sistémico puede tener varias intervenciones o áreas de intervención. Este surge al mismo tiempo que la dinámica, perdón, que la terapia familiar, pero dentro del modelo sistémico lo que se busca es que se trabaje con el paciente, aunque no precisamente la familia esté físicamente durante la terapia. No se va a actuar, no se va a analizar la problemática que esté presente de una manera individual. Y también en algunos aspectos pues se va a incluir el trabajo con la familia y bueno, depende la disponibilidad de esto. Otro del área de las áreas de intervención que tiene este modelo son las organizaciones. En este sentido, pues se trabaja a partir de la interacción dentro de la empresa, ajá, o de las instituciones o cualquier otra organización en la que se encuentre el paciente. Y el modelo sistémico pues, lo que hace es que el profesional actúa, pues no solo como un observador, sino también hace su intervención mediando el trabajo con esa organización o donde esté el paciente. Otro aspecto que analiza son las redes sociales. En este sentido, pues las redes sociales incluyen el lugar de donde es el paciente, su comunidad, su pueblo, se analizan sus usos y costumbres, en los servicios también de esa comunidad, en la institución, etcétera. También la intervención que se realiza por parte del modelo sistémico incluye en las instituciones escolares y todos los que participan en ella. El trabajo no se limita únicamente a los estudiantes, también se incluye el trabajo con los profesores y con obviamente la familia. Y por último, bueno, su intervención está basada también como un agente mediador, donde pues básicamente lo que se busca es que la mediación se usa para facilitar la comunicación y la toma de decisiones. De acuerdo a los 5 modelos,
que podemos explicar está primero el modelo conductual. Aquí básicamente el terapeuta diseña actividades de reforzamiento y la familia los reproduce. Entonces es un trabajo encaminado a ambas partes, no solamente al paciente. Después tenemos el modelo psicoeducativo. Este surgió en los años 70 y se trata, el objetivo principal que tiene es bajar el estrés de la familia para que éste contribuya a la estabilidad del paciente. Después tenemos el modelo psicodinámico en los 80. Este básicamente está basado su trabajo en el psicoanálisis. Es más estricto, más individual y quizá no incluya de manera física a la familia, sin embargo sí lo lleva como a esa etapa anterior, desde la niñez cuando se trata, por ejemplo, de algún adulto para entender la problemática que se está presentando en el paciente. Eh, y pues el trabajo es meramente testimonial, ¿no? Es como relatar lo que le sucede a la persona y realmente no se entabla una comunicación muy directa entre el psicoanalista y el paciente. En el modelo cognitivo, aquí es más enfocado al trabajo que implique analizar a la persona en relación a las disfunciones que pueda tener con su pareja. Y el modelo experiencial es un tanto parecido porque aquí analiza, por ejemplo, la expresión de las emociones, ya sea positivas o negativas, eh, que se tiene en el trabajo de la terapia de pareja. Dentro de los antecedentes en el modelo sistémico como intervención, tenemos, por ejemplo, el más conocido, que es el psicoanálisis, el cual desarrolló Sigmund Freud, entre otros psicoanalistas, y bueno, surgió a finales del siglo XIX como psicoterapia. Y bueno, el objetivo de ella era reactivar los conflictos y eso se hacía a través de experiencias que hicieran revivir situaciones desde la niñez de la persona hasta la etapa actual de la misma. Y con ello, eh, bueno, también se desarrolló un enfoque sociocultural, pero este enfoque con Alfred Adler se le llamó psicología individual. Y esta está basada principalmente o consistía en reformular la problemática del paciente, pero el trabajo no se quedaba únicamente en la terapia, también se diseñaban una serie de tareas que éstas se reforzaran dentro del círculo familiar o del ámbito familiar. Dentro de los factores sociohistóricos, en el surgimiento del modelo sistémico tenemos que atravesó por una etapa bastante complicada, socialmente hablando. Y también con respecto a el desarrollo de la investigación de la salud mental. Tenemos, por ejemplo, como dato de los hechos históricos que pues ocurrió durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa estaba bastante lastimada por ese acontecimiento y también inicia la Guerra de Corea. Tres situaciones donde evidentemente se incrementan las psicopatologías. Existe una demanda mucho más grande de tratamientos farmacológicos y el único modelo que existía para el tratamiento de este tipo de pacientes y conflictos dentro del sistema familiar era el modelo psicoanalítico. Dentro de los nuevos modelos conceptuales tenemos tres, que son la teoría general de los sistemas, la cibernética y la teoría de los tipos lógicos. Aquí sus más grandes, digamos, investigadores o exponentes estuvieron organizados formaron grupos de investigación. Uno de ellos es el de Leeds en Yale, el grupo del Instituto Nacional de Salud Mental, uno de los mejores investigadores de la época, que era Ackerman, y dentro de la Escuela de Palo Alto con Bateson. En el modelo sistémico en Palo Alto, en la Escuela de Palo Alto,
podemos citar a Milton Erickson. Él hizo un trabajo muy profundo sobre, o más bien enfatizó su atención dentro de este modelo en el trabajo interpersonal. Uh-huh. Se buscaba que se hiciera un trabajo más íntimo con la persona, desde sus emociones, etc. También ponía mucho énfasis en el análisis de la comunicación verbal y no verbal, cómo se estaba dando esta, la interpretación de la misma. Eh, También la comunicación análoga era muy importante en este modelo sistémico de Palo Alto. También se ponía gran énfasis en el análisis de esa comunicación, ya que decían que aun cuando no se dice nada, toda acción está comunicando algo. Incluso el silencio comunicaba alguna problemática eh, dentro de los miembros de la familia. El trabajo, por ejemplo, interpersonal, explicaba este modelo que no debe ser tradicional. Debe de haber una interacción entre de los miembros donde fluya la comunicación. Y uno de los trabajos más importantes en este sentido es que las acciones de la familia pueden o motivar o desmotivar al individuo. Y entonces esto pues genera gran influencia en sus acciones o en su capacidad de resolver algunas situaciones. Dentro de las propiedades sistémicas de la familia, vamos a tener que encontramos algunas áreas de especial atención. El sistema abierto, por ejemplo, que nos habla directamente de las dinámicas estructuradas que ya tiene la familia, cómo es que se comporta ese sistema y cómo contribuye o afecta al desarrollo de todas las habilidades, capacidades, del bienestar en general de ese núcleo. También hace una observación sobre la totalidad de las propiedades sistémicas de la familia. ¿Por qué? Porque la totalidad nos dice que el cambio que afecte a uno inevitablemente va a repercutir en los demás, sobre todo cuando estos son positivos, pero también los negativos. Va a ser un análisis de los límites que hay entre esas familias o dentro de esas familias. También especial atención en las jerarquías, cómo se están dando los roles, quién tiene las responsabilidades, quién es el que lleva la toma de decisiones en la familia, si son una o varias personas, etc. También la capacidad de retroalimentación de la misma e incluso dentro del modelo sistémico como terapia. Ver si existen actividades de equifinalidad, es decir, que tengan actividades que no satisfagan únicamente las necesidades de uno de los miembros de la familia, sino de todos. Y también analiza la tendencia de los estados constantes. Esto quiere decir que puede haber actitudes repetitivas que puedan estar dañando la dinámica de la familia de una manera sana. Dentro de las propiedades del modelo sistémico, vamos a tener básicamente 5. Y la primera de ellas es la interacción complementaria. Esto quiere decir, es un análisis en función de los roles. Y dice, por ejemplo, que cómo es la dinámica entre los pares de esa familia, por ejemplo. Cuando uno manda y el otro obedece, cuando hay uno que decide todas las acciones y las decisiones que se van a tomar dentro del núcleo familiar y quién es el que acepta. Entonces, dice que se puede dar en cualquiera de los miembros de la familia. Esta actividad o esta dinámica se puede dar entre padres e hijos, no necesariamente entre la pareja, pero obviamente también entre ella, pero también, por ejemplo, se pueden dar en otro tipo de relaciones como maestro-alumno. Después tenemos la interacción simétrica. Y aquí pues estamos hablando donde nos explica que hay un nivel de igualdad donde ambos deciden, ofrecen, tienen el mismo nivel. Es una relación mucho más estable, pero no siempre al 100%. O sea, también puede haber
ciertas fallas. También se hacen dentro de estas propiedades del modelo sistémico un análisis sobre el tipo de alianzas que hay entre el núcleo familiar, ¿no? A veces esas alianzas, por ejemplo, entre eh, uno de los hijos varones con la mamá o entre solo hombres, solo mujeres, entre género, por ejemplo, etcétera. Las coaliciones también se analizan y la triangulación. Posteriormente vamos a ver lo que es el modelo sistémico dentro del ciclo vital de la familia. Aquí prácticamente se hace un análisis de las etapas de la misma, por todas las que atraviesa, y en este tipo de análisis, pues obviamente se tienen que abarcar todas las problemáticas que pudieran tener en cada una de las etapas. La primera que tenemos es el cortejo, el noviazgo, donde obviamente pues la pareja se conoce, pero no tan profundamente, no de una manera tan íntima como para saber, por ejemplo, aquellas cosas con las que no están de acuerdo, con las que sí, y de alguna manera la etapa del noviazgo pues los hace prácticamente tener solo una noción de lo que es la otra persona. No hay un compromiso eh, como, ah, bueno, hay noviazgos muy largos, pero no generalmente pudieran tener una meta en común. Cuando pasan entonces a la etapa del matrimonio, ahí entonces se supone que la familia se empieza a estructurar porque se determinan roles, o al menos es lo ideal. Puede ser que ambos decidan hacer una actividad económica y el otro en el hogar, o ambos hacerlo, pero también se estructura de alguna forma que las responsabilidades también se hagan presentes. También es una etapa donde ya no hay como máscaras, ya la familia, la pareja se concibe más de modo natural, entonces pues obviamente se reestructuran los sentimientos, etcétera. Posteriormente viene la llegada de los hijos, el nacimiento de los hijos, que en esta etapa llega desde su nacimiento hasta eh, antes de la adolescencia. Ajá. Y después de ello viene la etapa de la adolescencia y casi al término de ella la etapa de plataforma de lanzamiento, también así se le conoce. En esta etapa puede haber conflictos muy grandes dentro del paciente o del sistema familiar, porque entonces ya están eh, jóvenes a un paso de la vida adulta. Entonces, se tienen que reestructurar los roles, las actividades, las responsabilidades. Si no existe, por ejemplo, un proyecto de vida, entonces se puede entrar en conflicto y también se pasa por etapas de duelo, ¿no? Porque se deja la niñez a un lado y todo el sistema familiar se tiene que acoplar a la nueva etapa de los hijos, por ejemplo. Después viene la etapa de la independencia, donde estos, bueno, prácticamente están ya a un paso de dejar el núcleo familiar. Con ello viene la etapa que se conoce como el nido vacío. Y en esta etapa, pues prácticamente lo que se hace es reestructurar otra vez esa dinámica y convivencia que tiene la pareja. Ajá. Es una etapa donde se esperaría que la pareja se reencuentre, precisamente porque vuelven a contar con esa intimidad que dejaron de tener después de muchos años desde que llegaron los hijos. Y al final viene la etapa también de mucha crisis porque se presenta el duelo a la pérdida de la salud primero, cuando viene pues la vejez, sobre todo de los padres, y también pues empiezan a ocurrir la muerte de alguno de ellos. Dentro de las escuelas que hicieron sus mayores aportaciones al modelo sistémico, como parte de la terapia familiar, está la escuela de Palo Alto. Como ya lo habíamos mencionado, con uno de sus mayores investigadores o aportadores que fue Bateson, el inglés, zoólogo, ajá, y antropólogo. Eh, Básicamente su estudio estaba relacionado a los patrones de conducta repetitivas dentro del núcleo familiar y hizo varios estudios importantes sobre las psicopatologías. La escuela de Palo Alto tenía básicamente estos propósitos: crear nuevos conceptos, sobre todo la investigación en la salud mental,
hacer una intervención clínica, crear estrategias, combinar el trabajo y el liderazgo. Y uno de sus principios fundamentales era hacer este tipo de terapia breve sin juicios, desde un sentido muy profesional. La idea era romper también con círculos viciosos y construir metas en poco tiempo. Por eso es que era la terapia breve. Después tenemos a la escuela estructural y estratégica con Haile y Minuchin. Aquí básicamente su trabajo se centró en hacerlo con jóvenes adultos. Ajá. Y lo que se buscaba era abarcar problemáticas que tengan que ver con la delincuencia, las drogas, la pobreza, analizar los brotes psicóticos, mmm, analizar también el trabajo con familias multiproblemáticas que tuvieran dos o más de estas situaciones, y también hacía de estas familias multiproblemáticas un análisis sobre las alianzas, las coaliciones entre familiares y cómo afectaban a los miembros de la familia. Finalmente tenemos la Escuela de Milán. Eh, la Escuela de Milán en los años 60 con Palazzoli y algunos otros como Prata y Boscolo y otros investigadores. Aquí también se hacía un análisis de los trastornos alimentarios, también con respecto al área de la salud mental, analizaba los trastornos psicóticos y prácticamente ellos desarrollaban el método de entrevista donde se planteaba y se estructuraba como herramienta principal la formulación de una hipótesis para la comprensión del problema. Y pues como conclusión tenemos que el modelo sistémico comprende al individuo desde su estructura y desde su contexto. Y de alguna manera esto hace que analice su relación con otras personas, pero centrándose específicamente en la familia. No lo va a retomar el modelo como un trabajo individual como en sus inicios, o como su antecedente lo hacían la terapia del psicoanálisis, donde únicamente toda su atención estaba enfocada en la atención del paciente y sí se citaban algunas situaciones importantes de la familia, pero no se estaba involucrando. Aquí la idea del modelo sistémico en la intervención familiar es que se haga siempre un análisis desde cómo la familia repercute, ya sea positiva o negativamente, en el crecimiento personal, por ejemplo, de cada individuo, ¿no? En el área de la salud, por ejemplo, que es parte de lo que estamos hablando ahorita con estas escuelas, y nosotros como trabajadores sociales, o en mi caso que tengo más intervención en esta área, es donde me he desarrollado mucho más tiempo, cuando tenemos una problemática médica que hay que solucionar con el equipo de la salud, cuando entra trabajo social a hacer una intervención, definitivamente la expectativa de que la problemática se resuelva con mayor eficiencia y con mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida del paciente y procurar su bienestar, pues es a través de la familia. El trabajador social tiene que ver, tiene que hacer un análisis de su estructura familiar, de la dinámica, de cómo es la comunicación, de quiénes integran, en qué etapa está esa familia, si existen incluso eh, otros, otras personas que puedan incluirse en esa red de apoyo, que incluso pudieran en el análisis arrojar que quizás no precisamente los padres de ese paciente o los hijos de ese paciente son tan cercanos como otros que sí. Entonces, mucho tiene que ver la participación de la familia, sea esta una familia nuclear y pequeña o una familia extensa. Lo importante es ver en qué etapa están y cómo pueden ellos contribuir a la mejoría de un paciente en el ámbito en general. Entonces, bueno, eso sería todo por, por mi participación y esta exposición. Y pues es todo. Muchas gracias.